Buenas, mis queridos estudiantes. Hoy en nuestro curso virtual estaremos conversando un poco sobre la importancia de la codificación de la materia ambiental en la República de Panamá. Iniciaremos un poco conversando sobre la definición de lo que es un código desde el punto de vista jurídico legal y hablaremos un poco de los procesos de codificación que se han dado en Panamá, al menos desde que nos constituimos en el año 1903 en República. En este sentido, pues, el código como tal no es más que un texto único en el cual se recopila información diversa de una materia determinada para tenerla ordenada, indexada y manejable al usuario en cualesquiera temas que en un momento dado se tenga una gran proliferación de aspectos que necesariamente deben ser consultados en orden. Esto llevado al ámbito jurídico involucra que cuando en un país determinado una materia como el derecho penal, el derecho civil, el derecho comercial, tiene una gran cantidad de leyes y normas de otras categorías aprobadas, se hace necesaria la codificación. También esto ocurre en los inicios de un nuevo país en un momento dado, porque necesitan elaborar sus textos jurídicos para tener el ordenamiento, valga la redundancia, jurídico correcto, de manera tal que los tribunales puedan impartir justicia. Entonces, en la República de Panamá, inmediatamente nos independizamos en el año 1903, mediante el decreto 4 de 21 de noviembre de ese año, se nombró 2 comisiones de abogados para que se encargaran de elaborar los proyectos de código de comercio, judicial, penal, de minas, entre otros. Y obviamente se aprobó la ley 37 de 1904 que facultó al presidente de la República para nombrar una comisión permanente. Este proceso codificador en la República de Panamá continuó en diversas etapas aproximadamente por unos 12 años, hasta que finalmente, a través de la ley 1 y 2 de 1916, se logró aprobar Código Administrativo, Penal, Civil, Judicial, Fiscal, de Comercio y de Minas, que en nuestros días, en la República de Panamá, el civil y el comercial son aún los mismos códigos que se adoptaron mediante esa ley 1 y ley 2. O sea que fue un proceso largo, de 12 años y un poquito más, pero que trajo textos jurídicos que todavía hasta nuestros días se mantienen vigentes. Bueno, en el año, casualmente, 2016, producto del centenario de la codificación en Panamá, se designaron algunas comisiones en la Asamblea Nacional, se hicieron algunas investigaciones y se concluyó que además de los códigos que en ese momento se habían hecho y todos los que poco a poco fueron aprobados en nuestra república, se necesitaban algunos códigos adicionales, es decir, codificar alguna normativa jurídica, entre esas cuales la normativa ambiental. Entonces se designó una comisión codificadora del Código Ambiental de la República de Panamá y obviamente esto se dio a través de un proyecto de ley que fue el 378, que luego se transformó en Ley de la República, en donde mediante la Ley 50 del 2016 se nombró una comisión codificadora. Dicho esto, la importancia de este trabajo codificador, ¿por qué tiene mayor relevancia en nuestro país? Bueno, yo creo que Panamá, como un país que además de haber codificado en una manera bastante completa su normativa jurídica, no puede pasar por alto la proliferación en positivo que ha tenido la normativa ambiental en nuestro país a través de una gran cantidad de leyes y normas de otra jerarquía jurídica, entiéndase decretos, resoluciones, que no por tener menor jerarquía no son importantes en materia ambiental. Ha tenido la República de Panamá, además de las convenciones internacionales que han sido ratificadas por nuestro país, que los que están estudiando derecho saben que una convención, al momento de ser ratificada, lo que significa es que pasa por los 3 debates de la Asamblea Nacional y la ratificación significa la aprobación de una ley, es decir, todas las convenciones de diversidad biológica, cambio climático, los protocolos, entre muchísimas otras, al final se transforman en ley de la República de Panamá. Entonces tenemos más de un centenar de leyes que regulan la materia, algunas muy antiguas, otras no tan antiguas, pero efectivamente de alguna manera desfasadas
en el contexto actual de evolución de la materia ambiental que se hace necesaria la codificación. El trabajo que se llevó adelante por parte de la Comisión Codificadora involucra definitivamente, ¿qué cosa? Involucra que se analizó el conjunto de las leyes vigentes en nuestro país y se determinó reordenarlas, sus textos, su contenido, etcétera, con algunas actualizaciones, por supuesto, porque no es lo mismo una ley que haya sido aprobada en los años 80 con algunos aspectos que no habían evolucionado en aquella época y conceptos además que traen otra serie de repercusiones a nivel nacional, que estar en los años 2000, en la primera, en la segunda, en la tercera década del nuevo milenio, donde los conceptos son diferentes y mucho más profundos y completos. Entonces, esa codificación trajo como conclusión inicial, primero, que se trajera un texto único con 4 libros. El libro primero de disposiciones generales, libro segundo referente a los recursos naturales y el cambio climático, el libro tercero sobre los instrumentos de gestión ambiental y el libro cuarto sobre procedimientos de acceso a los recursos naturales y bases del procedimiento administrativo ambiental. Ese trabajo codificador que nos trae por lo menos la entrega en un momento dado de un texto para debatir en la Asamblea Nacional debe continuar, porque el país, ¿qué necesita si quiere tener avances significativos en esta materia? Primero, hay que ordenar la justicia. La justicia en la República de Panamá, a pesar de que las leyes ya indicaban la creación desde hace décadas de las fiscalías ambientales y también de los juzgados que vean la materia ambiental, eso se ha quedado un poco atrás. No es hasta un momento muy reciente cuando las fiscalías se han especializado. Imagínense que antes la fiscalía que veía los temas ambientales era la fiscalía que veía robo y hurto de autos. ¿Se imaginan? Que tiene que ver una cosa con la otra. Entonces, eso es parte de un proceso que la codificación obviamente necesita reordenar, porque además está la justicia administrativa, está la justicia civil, está la justicia penal. Entonces, este código buscaba, por ejemplo, ordenar ese aspecto, y eso consideramos nosotros es importante para que haya certeza en la justicia. A nivel, por ejemplo, de la Corte Suprema de Justicia no existe ninguna sala especializada en materia ambiental, y eso obviamente es una deuda pendiente con el país. A nivel, obviamente, del tema, por ejemplo, de los recursos naturales y el cambio climático, se requiere unificar una gran cantidad de normas que vienen de la década de los 90 y de quizás la primera década de los años 2000, para que obviamente estén sistematizadas, y eso repercute en beneficio ¿a quién? A los que enseñan la materia, a los ciudadanos en general y a los que administran justicia. Todo lo de disposiciones generales ordena y extrae los principios que estaban en la Conferencia de Estocolmo, en la Cumbre de Río, y los va insertando en el Código de Ambiente de la República de Panamá, para que poco a poco esos principios, que son los rectores del ordenamiento ambiental a nivel mundial y de Panamá, estén contenidos y actualizados correctamente en una norma jurídica. Eso hace falta porque los que hemos estudiado derecho sabemos que casualmente una de las fuentes del derecho son los principios. Si usted no tiene en su ordenamiento jurídico bien claro cuáles son esos principios, difícilmente se puede aplicar la justicia o se puede exigir la aplicación correcta de la misma. Y el otro aspecto, obviamente, en los instrumentos de gestión ambiental, que es otro de los libros del código, se reordena todo lo que tiene que ver, entre otros aspectos, con los estudios de impacto ambiental y otros aspectos que era necesario, y sigue siéndolo, tener sistematizados en un mismo y único texto jurídico. En conclusión, obviamente, este proyecto de código que se está trabajando desde el 2016, a nuestra manera de verlo, va por buen camino. Si demora más o demora menos, eso obviamente es parte del debate necesario. A principios del siglo pasado, los códigos demoraron, como ya dijimos, 12 años en llegar a ser leyes de la República. Panamá tiene que dar el paso, porque en la medida en la que usted tenga su legislación ordenada, usted permite, y con eso concluimos, que la justicia sea certera, oportuna y en beneficio de la población. Así que, de verdad, se necesita que los nuevos juristas tengan claros estos aspectos, porque las nuevas generaciones
van a tener que en toda la rama del derecho, por la transversalidad del derecho ambiental, ver claramente cómo aplican las normas, y es muy difícil tener más de un centenar de normas jurídicas que aplicar en una materia, cuando el camino correcto sería aplicar un solo código donde esté todo el componente de ese ordenamiento jurídico. Hasta aquí nuestra clase de hoy y esperamos que haya sido de su agrado.